Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar con lo que está pasando ahora mismo en la bolsa europea, primero en gráfico horario, gráfico para ultra corto plazo, y nos vamos al IBEX, a nuestro índice, IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX 35 ha cumplido una pequeña estructura de 3 impulsos bajistas actualmente. El rebote comenzó tras cumplir una estructura de 2 impulsos bajistas, siguiendo la metodología explicada paso a paso en el curso de Bolsa General y aprovechando que había formado el IBEX en mínimos de febrero, el 12 de febrero, esta figura que veis aquí de hombro, cabeza, hombro invertido, figura de cambio de tendencia, figura que avisaba de rebote. A partir de ahí vemos un fuerte rebote en el que alivia la sobreventa tras una caída muy fuerte, rebote potente desde 7.700 a 9.200 y se para justo en la zona que os avisé que podía ser resistencia, ¿no? Durante todo el mes de febrero os avisé que seguramente el IBEX iba a rebotar y que si rebotaba tendríamos resistencia a tener muy en cuenta en los 9.200. ¿Por qué hablábamos de los 9.200? Ahora lo voy a explicar, ¿no? Pero antes terminamos con este gráfico horario del IBEX y hay que decir que tendría un cierto soporte en los mínimos de ayer. Ayer dejó una vela con sombra inferior alargada que avisaba de un posible intento de rebote de cara a la apertura de hoy. Eso que parecía que ayer Estados Unidos tampoco estaba por la labor, pero la vela estaba ahí, la última vela horaria del IBEX, con sombra inferior alargada. A partir de ahí rebote en la sesión de hoy y tiene muchas resistencias, ¿no? La primera es este pequeño pico que ya casi ha llegado hasta ahí, en los 8.431. Luego estaría este máximo en los 8.469. Luego tendríamos aquí este gap en los 8.597 y sobre todo tendríamos resistencia aquí en la media de 200 sesiones, ¿no? Y por último los 9.200 que han sido máximos del mes de marzo y que ya avisábamos que serían resistencia. Y ahora vamos a ver el por qué os avisaba que esa zona podía ser resistencia en el futuro y ha sido así, ¿no? Si vamos al IBEX, ahí está, fijaos que ha ocurrido lo que ocurre tantas veces, ¿no? Que cuando una zona de soporte se pierde, esa zona pasa a ser resistencia, ¿no? Esa es una de las reglas clave del análisis técnico y aquí vemos como esa zona que era soporte se pierde, se rompe a la baja y posteriormente esa zona pasa a ser resistencia, ¿no? Entonces tampoco había que ser adivino para pensar que esa zona pues podía ser un obstáculo y podía traer caídas para el IBEX 35. Así que bueno, ahí vemos cómo ha chocado con los 9.200 y además sigue bajando y por ahí va a pasar ya muy pronto la zona de resistencia que supone la media de 200 sesiones y también la zona de resistencia que supone la directriz bajista que veis señalado en color rojo, ¿no? Así que esas zonas son zonas de resistencia en el futuro, ¿no? Los 9.200, la media 200 y en la directriz bajista de corto plazo que veis en rojo. Muchos obstáculos en el camino para el IBEX, ¿no? Que mejoraría claramente si fuera capaz de romper esos 9.200, 9.230, ¿no? Luego estarían los 9.544, que es donde en la primera sesión del año el IBEX dejó un hueco bajista diario, semanal, trimestral, mensual y de momento anual, ¿no? Porque sigue abierto ese hueco que se dejó el día 4 de enero en la primera sesión del año. Bueno, seguimos tras este inciso de corto medio plazo con los gráficos horarios de ultra corto plazo. Vamos a ver hasta dónde llega este rebote. Parece que ya al IBEX le empieza a costar y que necesita alguna pausa. Vamos a ver qué vela horaria deja ahora, pero parece que quiere dejar un doji, lo cual pues podría suponer un pequeño freno en el rebote intradía y podría traer un descanso en la subida. Del IBEX pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx habíamos marcado un objetivo por ruptura del canal alcista que habéis señalado en color azul. El objetivo que comentamos en directo en nuestro centro de traders eran los 2.863. Objetivo ok, análisis cumplido. Se cumplió ese objetivo que hemos ido avisando cada día a todos nuestros clientes y que también he comentado
en algunos seminarios en abierto, ¿no? Así que bueno, ese nivel se ha cumplido y sigue estando como primera resistencia a vigilar la media 200 sesiones que está en fase descendente. También soporte niveles FIBO de toda la subida, porque a diferencia del IBEX, el Eurostoxx no ha perdido niveles FIBO clave de todo ese rebote. En cuanto al DAX, os avisé de un canal alcista también. Este incluso lo compartí en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa. Y siempre que hay un canal, como os avisé aquí, había que vigilarlo. Si lo rompía por arriba, activaba objetivo alcista. Si lo rompía por abajo, daba señal de venta y activaba objetivo bajista. Un objetivo, en este caso, de caída de 300 puntos, porque era la anchura del canal. El canal tenía unos 300 puntos de anchura. Avisamos del objetivo bajista en directo en nuestro centro de traders, en el servicio de bolsa más completo de España. Y hoy, pues ya podemos decir, objetivo ok, análisis cumplido. También aquí, ese canal que era clarísimo, para mí el canal más claro de todos, ya podéis ver cómo también se ha cumplido, ¿no? Da gusto ver cómo se van avisando de las cosas en directo y luego se van cumpliendo la mayoría, ¿no? Todas obviamente no, porque el análisis técnico es una herramienta tremendamente potente, pero aun siendo una herramienta muy potente, no tiene el 100% de fiabilidad. Pero eso no degrada el análisis técnico, porque no existe ninguna otra herramienta que tenga el 100% de fiabilidad, con lo cual no le podemos exigir al análisis técnico algo que no da ninguna herramienta, ¿no? Lo que sí da el análisis técnico es una esperanza matemática positiva, nos da una ventaja y nos da las probabilidades a favor, ¿no? Nos da una herramienta con la cual poder construir un sistema que tenga esperanza matemática positiva. ¿Qué vigilaría yo en el DAX? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? En caso de superar este nivel, si estamos hablando de los 9.702, se generaría una divergencia alcista. Si supera 9.702, se generaría una pequeña divergencia alcista y podríamos tener cierto rebote, ¿no? Resistencia en la zona de la media, que está bajando también, y en esos 9.702 puntos. En cuanto al FTSE, Bolsa de Reino Unido, está más fuerte que otros índices durante estas últimas semanas, a lo mejor también gracias a la debilidad de la libra frente al dólar, ¿no? Eso puede, sin duda, haber ayudado. Y es el único donde marcamos objetivo alcista y no se cumplió la estructura todavía. Otros índices ya han caído muchísimo tras haber cumplido las estructuras que habíamos marcado de segundo alcista. Las habíamos marcado en Eurostoxx, en DAX, en FTSE, en K40, en MIB, en Dow Jones, en S&P y en Nasdaq. Se han cumplido en todas, en el Eurostoxx, en el DAX, en el K40, en el MIB, en el Dow Jones, en el S&P, en el Nasdaq, y solo queda pendiente la del FTSE, hacia 6.409. Y lo que hemos dicho es que la daríamos por anulada si perdiera los 6.036, si perdiera este mínimo creciente relevante, el último mínimo creciente relevante. Así que bueno, de momento ahí sigue, muy lateral, sin anular el objetivo todavía y sin romper soporte. Si perdiera ese soporte, yo creo que podría venir cierta corrección, ¿no? Cosa que todavía no ha ocurrido, ¿no? Bueno, hemos visto el FTSE, vamos a pasar ahora al K40, la bolsa francesa. En cuanto al CAC, también cumplió su segundo impulso. Decíamos que si superaba 4.580 se activaba un tercero, cosa que no ocurrió. Y íbamos comentando la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Este es un buen gráfico para ver lo que es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Una tendencia bajista de ultracorto. Como cada máximo está por debajo del anterior. ¿Qué resistencias tenemos? Por un lado, este máximo anterior, estamos hablando de los 4.378, y por otro lado, este máximo en el que por un punto no fue capaz de superar el máximo anterior, en los 4.467 puntos. 4.467 puntos. Comentar también que, igual que decía antes para el DAX, se generaría una divergencia alcista si fuera capaz de superar el K40 los 4.316. 4.316, cosa que de momento todavía no ha ocurrido, ¿no? Vámonos ahora a Estados Unidos, vamos a ver cómo está Wall Street, Dow Jones. En el caso del Dow,
se cumplió una gran estructura de segundo impulso que avisamos en directo, ha seguido subiendo tras esa estructura alcista y decíamos que la media de 200 era la primera zona de soporte. Mientras la media suba, la tendencia es ascendente, la tendencia es alcista, ¿no? Vamos a ver si decíamos que igual necesitaba consolidar un poco, ha consolidado, ha ido otra vez a la media y vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? El primer soporte es la zona de la media y por otro lado este último mínimo relevante, esta zona en 17.400, perdón, 17.399, 17.399, 17.399. Seguimos, pasamos ahora al S&P, índice director de las bolsas mundiales. En el caso del S&P también se cumplió una estructura de segunda alcista avisada en directo hacia 2029. ¿Verdad que llevamos una racha en los índices este mes y medio impresionante, ¿no? Donde se han ido cumpliendo casi todas las estructuras, todas no, de hecho tenemos esa del FTSE pendiente. Y en el caso del S&P tenemos también pendiente, aunque le han quedado solo 4 puntos, ¿no? Este objetivo tan grande que marqué hace un mes o mes y medio, ese doble suelo que comentábamos, objetivo hacia 2079. Me extraña mucho además que no fue muy comentado, ¿no? A pesar de que es clarísimo, pues lo poco que he visto por ahí, no he visto que nadie más, aparte de Bolsa General, que lo ha repetido hasta la saciedad, se hubiera hecho eco de este doble suelo. Y eso que he visto gráficos del S&P por ahí, un montón, y se marcaban canales, se marcaban divergencias, se marcaban ondas de Elliott, pero no se marcaba lo que para mí es más evidente, que cualquier inversor que tenga una mínima noción del análisis técnico verá en el gráfico, ¿no? Hay dos mínimos en la misma zona, al superar el máximo entre esos dos mínimos, te avisa de subidas por doble suelo, ¿no? Ha estado a punto de cumplirlo, te ha quedado nada a 4 puntitos y lo normal sería que lo acabe cumpliendo al TIC. Veremos si es capaz, ¿no? Aunque es verdad que ha subido mucho ya y muy rápido. Primer soporte, la zona de la media que está en fase ascendente y el mínimo anterior en los 2022 puntos. 2022 puntos también es una zona de soporte a tener en cuenta. Sería el primer síntoma de debilidad, ¿no? El perder esos 2022 puntos. Del S&P pasamos ahora al Nasdaq 100. En el caso del Nasdaq, el primer soporte también está en la media 200 sesiones y de momento pues ese primer soporte no lo ha perdido, ¿no? También luego tendríamos los 4.452, que está muy cerquita de los niveles de ayer, 4.452. Eso para mí quizá es lo más importante, ¿no? De los gráficos de la bolsa norteamericana. Me preguntáis en el S&P si puede haber un hombro cabeza a hombro. Bueno, ya sea a lo que os referís, ¿no? Porque obviamente después de tantas miles de horas mirando gráficos, ya sé más o menos a qué os referís cuando me preguntáis por cualquier figura, ¿no? Yo me imagino que cuando me preguntáis por un hombro cabeza a hombro en el S&P, me estáis preguntando si esto lo podemos considerar un hombro cabeza a hombro, ¿no? Bueno, para mí esta figura tiene un problema, ¿no? En cuanto a que hay un máximo por encima de los otros dos, esto es impecable. En cuanto hay simetría entre el hombro izquierdo y derecho, es un ejemplo perfecto de libro. ¿Cuál es el fallo o el problema de esta figura? Pues ya lo sabéis, ¿no? Normalmente la figura de hombro cabeza a hombro es una de las figuras típicas de cambio de tendencia, tal y como explicamos en nuestro curso de bolsa, el más completo que hay online en España. Lo que decimos es que la neckline, que une los mínimos de los hombros, ha de ser horizontal o ligeramente inclinada al alza. Es decir, o aparece en la figura número 1 o en esta segunda que os marco en la número 2. Esto sería una figura de hombro cabeza a hombro habitual y normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso la neckline es inclinada a la baja, en sentido contrario al que normalmente es o el que debería. Yo lo que digo es que cuando ocurre esto, se puede considerar, bueno, pues sí, no está mal tenerlo en cuenta, pero fiabilidad, ¿vale? Pierde fiabilidad porque la neckline está en sentido contrario al que debería. ¿Se entiende, no? La breve explicación. Si os queréis formar y aprender el análisis técnico de verdad, ¿no? El serio, no el que se dice por ahí, o porque las divergencias prácticamente nadie sabe leerlas, al menos de la manera profesional que se deben leer las divergencias, por ejemplo.
si alguien quiere aprender análisis técnico serio y de verdad, ya sabe que tiene las puertas abiertas en Bolsa General. No me he encontrado a cientos de traders, a cientos de alumnos que me han dicho, oye, David, esto es alucinante, no sabía que había esto en cuanto a webs y bolsa, ¿no? Ni el centro de traders, ni el curso. El curso muchos me dicen, David, es que yo he pagado 2.000 euros por un curso en un día que no he aprendido prácticamente nada. Pero bueno, ahí hay que aplicar también el sentido común, ¿no? ¿Cómo se puede aprender más? ¿Como un profesional que te enseñe en un hotel durante 5, 6, 7 horas, 8 horas análisis técnico, o creéis que se puede aprender más durante un curso de 3 meses de análisis técnico? ¿Cómo creéis que se puede aprender más? ¿Con un curso como el nuestro que dura 3 meses o con un curso en un hotel que dura 8 horas? ¿Dónde pensáis que se puede aprender más? Aplicamos la lógica, el sentido común. ¿Cuál creéis que será más completo? ¿Qué creéis que es más completo? ¿Hacer un curso en un hotel de mañana y tarde, o de mañana tarde de 2 días, o 3 meses de curso que luego encima tiene una tutoría que accedes al centro de traders y que tienes un foro para hacer dudas, etcétera, etcétera? Que no nos olvidamos del alumno, que estamos luego encima del alumno. Vale, José me dice, evidentemente, el de 3 meses. Carlos dice, sí, Carlos me dice el de la escuela de finanzas, ¿no? Que encima es presencial, el que imparto en la F Business School. José dice, cuanto más tiempo, mejor. Joaquín dice 3 meses. Vale. David también me dice, obviamente, el curso de larga duración. Vale, correcto. Es obvio, me dice Miguel, el de 3 meses. Bueno, en España hay mucha querencia a irse al del hotel caro. Luego se queja, porque mira que me encuentro quejas de... He hablado con miles de traders y muchos me dicen, es que hice cursos, no aprendí nada. Bueno, pues que la culpa tampoco es del que te está dando el curso. En 8 horas es que es imposible. Yo no sería capaz de transmitir una buena parte de lo que sé de análisis técnico en 8 horas. Ya me cuesta en 3 meses. Pues transmitir una parte de lo que sé. Porque claro, si solo sabes lo suficiente para explicarlo en 8 horas, joder, qué mal está el tiempo, qué mal he dedicado yo el tiempo, ¿no? Qué mal lo he aprovechado, porque yo no lo he aprendido en varias horas, lo he aprendido en años. Entonces, yo creo que condensar una herramienta tan importante como el análisis técnico en 6, 7, 8 horas me parece una barbaridad. Aparte que entre que te hacen 2 o 3 preguntas y cuentas 3 anécdotas, acabó el curso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no creo en eso para formarse, ¿no? Sí que para dar una conferencia, para hacer una introducción, pero para formarse obviamente no creo en eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Veo también, hay un montón de dudas, ¿no? La del SP es una, pero han llegado cientos. La del SP la he contestado porque además me la habéis puesto varios, ¿no? Así que bien visto, que esto se parece a un hombro, cabeza, hombro, muy bien visto, pero tiene la pega que os acabo de comentar, ¿no? Que la neckline es inclinada ligeramente a la baja. Vale, veo también, me comentáis, bueno, vale, me dice John, David, soy alumno de Bolsa General desde hace 2 semanas y estoy realmente encantado con el curso. Y exclamaciones. Bueno, me alegra mucho, John, y espero que finalices el curso con éxito y que puedas aprender mucho y luego aplicarlo, obviamente, al mercado. Vale, seguimos. Tengo una duda de Elías sobre el Nasdaq. Vamos rápidamente a esto porque tenemos que pasar a índices en el medio plazo y luego a Forex, ¿eh? Así que rápido la pregunta de Elías. ¿El Nasdaq no ha roto una línea de tendencia alcista y ha hecho un pullback a ella? Vale, vamos rápidamente. Yo me imagino que te refieres a esto, ¿no? Esta sería tu línea de tendencia, es correcto, ¿no? Así a simple vista en la directriz que me sale o que veo a simple vista. Vale, me dices que sí. De momento no ha hecho pullback a ella porque el Nasdaq no ha abierto. Me imagino que te refieres a que los futuros del Nasdaq o el CFD del Nasdaq, porque el Nasdaq está cerrado. O sea, otra cosa que intento en el centro de traders es que seamos muy rigurosos, ¿no? Porque hay mucha gente que le llama al IBEX a algo que no es el IBEX, ¿no? Está operando en derivados y dice, no, el IBEX, no, eso no es el IBEX. El IBEX es lo que yo enseño aquí y esto es el Nasdaq, índice universal. El IBEX abre a las 9 y cierra a las 5:30. Todo lo que no tenga ese horario es otra cosa, es un producto derivado. Es el CFD, es el futuro del IBEX. Y en el caso del Nasdaq, igual, el Nasdaq abre a las 3:30 y cierra a las 10. Todo lo que esté cotizando ahora no es el Nasdaq, es otro activo, es un sucedáneo, el CFD o el futuro. Bueno, todo esto es muy básico.
pero muchas veces se confunde, ¿no? Porque el pequeño inversor, antes de aprender incluso lo básico, ya está operando. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy claro, ¿de acuerdo? Y yo siempre intento ser riguroso a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Entonces, lo que estés viendo ahora que esté cotizando en Estados Unidos no es el Dow, ni es el S&P, ni es el Nasdaq. Le tienes que llamar, o estoy viendo el CFD del Dow, o estoy viendo el futuro del Dow. Pero no le puedes llamar ni Dow ni Nasdaq, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Lo que te decía, sí, la directriz la puedes marcar perfectamente, sí, la habría roto y no tiene todavía un pullback a la línea. Bueno, vamos a continuar. Vale, J me decía si sería correcto operar el canal aún pendiente en el FTSE inglés. Vale, esto lo hemos comentado ya hace varios días en el centro de traders, ¿no? Ya sé, por la pregunta que me estás haciendo, ya sé que no eres cliente de Bolsa General, porque esta misma pregunta la estuvimos comentando en directo en el chat, ¿no? Durante las horas que estamos reunidos, cada día 6 horas con los clientes. Yo les decía que yo este canal no lo operaría. ¿Por qué? Porque fue el último en activarse, digamos, el último en romper. Otra cosa es que luego además lo rompió por muy poco, pero eso ya lo sabes luego a posteriori. Sino que justo en el momento que lo rompía decía que este no era el que me gustaba operar. ¿Por qué? Porque me gusta ir a lo débil. Y ponía de ejemplo la bolsa italiana. Me parecía el canal mejor para seguir porque el MI fue el más débil. Entonces, este canal, que fue el primero en romperse, en un índice que es más débil y volátil, me parecía el ideal para seguir, este azul. Y luego tampoco me disgustaba seguir el del DAX por el motivo de que era el más claro de todos. En muy poco tiempo había 8 toques en el canal. Entonces, quizá de seguir cualquiera de los canales habría seguido el del MIB y el del DAX. Por el motivo que comentaba, el del MIB porque era el índice más débil y lo que estoy buscando es cortos, entonces no voy a ir al fuerte para ponerme corto, me voy a ir al débil. Es como a la hora de elegir estas semanas, de elegir ponerse corto en el IBEX o en el MIB o elegir ponerse corto en el SP. Bueno, pues en el SP no, prefiero los otros que están más tocados, ¿no? Ahora que se ha movido ya mucho Estados Unidos, lo ha hecho mucho mejor que Europa y le ha sacado un 10% en muy poco tiempo, a la mayoría de Europa y algún índice le ha sacado un 20%, como al MIB, pues a lo mejor ya puedes jugar a que ese spread, ese diferencial se va a ir corrigiendo un poco. No sé si me explico, ya sé que estoy entrando ya en un terreno un poco más complejo, ¿no? El de spreads, el de estrategias de pares. Pero la idea sería abrir cortos en el más débil y luego, en este caso del FTSE, lo que hemos comentado, ¿no? Volvemos al FTSE, es que para mí sería muy probable que cayésemos si perdiera los 6.036. Algo muy parecido a lo que os dije en el seminario, creo que fue del martes, sobre el Eurostoxx, ¿no? Que os dije que lo confirmaba este canal si perdía los 2.970, ¿no? Que sería ahí, exactamente aquí, cuando lo confirmaría. Es decir, que uno se podría haber puesto corto aquí, sí, pero no fue mi consejo. Mi consejo fue que se esperara a ver si confirmaba perdiendo esos 2.970, que sería parecido a lo que digo ahora del FTSE de perder 6.036. A ver, me dice J, también comentaste de no operar el canal del Eurostoxx y después lo marcas como un cumplido. En realidad, operábamos triángulo a un pendiente, ¿no? Bueno, lo acabo de explicar. Mira qué casualidad. Justo estaba comentando esto. Te juro que ni había leído la pregunta. Bueno, lo acabo de comentar. Con eso llegaría, ¿no, J? Lo que comentaba. Yo lo marco como cumplido porque lo hemos comentado. Entonces, no te voy a decir que no se cumplió. Claro que se cumplió. Ahora bien, lo que te estoy explicando, supongo que lo entenderás, es que aquí quizá era algo peligroso entrar corto, aunque el objetivo ya estaba activado, y quizá en este caso podía convenir esperar a la ruptura del mínimo relevante anterior, que fue lo que expliqué, y al perder ese nivel confirmaba objetivo, ¿no? En el triángulo hicimos lo mismo, afortunadamente, ¿no? Que fue decir que lo podía activar, vamos a medirlo bien, porque verás que lo asomó muy poquito por encima. Es decir, técnicamente lo rompió aquí, y aquí dijimos lo mismo, que confirmaba rompiendo el máximo anterior. Hay a veces donde puede merecer la pena, además de que se rompa una directriz alcista o bajista, que se rompa el mínimo máximo anterior. ¿Vale? Entonces, en el caso de ese triángulo, asomó un poquito la patita por encima. Por eso no marco el objetivo a la baja, ¿no? Que me pregunta Carlos si quedaría el objetivo pendiente bajista por ruptura del triángulo a la baja. No lo he marcado porque es verdad que aquí han asomado un poquito el precio por encima del triángulo, es verdad que ligerísimamente, pero lo han asomado, con lo cual pues no marqué objetivo a la baja por el triángulo, lo marcamos por el canal, ¿vale? Pero vamos, que está claro, la bolsa no es fácil, ¿no?
Entraste bajista por el triángulo, me dice J. Bueno, si tú consideras, ¿no? Si dices, mira, esto es una barrida pequeñita que hicieron en la directriz, voy a seguir el objetivo bajista de este triángulo, que, bueno, sería una opción, ¿no? Medirías la anchura de la parte más ancha del triángulo, la altura de la base, proyectarías desde el punto de ruptura y te saldría que el objetivo del triángulo todavía no estaría cumplido, sería en torno a 2008-39. Yo acabo de explicar por qué no lo venimos haciendo, no hoy, sino ni ayer, ni antes de ayer, ni hace 4 días, ¿no? No hemos marcado el objetivo a la baja porque aquí, digamos, entre comillas, permitirme, guarrearon un poquito por la parte alta, ¿no? Eh, jugaron un poquito por arriba del triángulo, ¿vale? Bueno, ahora sí que nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Me gusta contestar vuestras dudas, pero el problema es que nos quedamos sin tiempo. El seminario tiene una duración, ¿no? Bueno, hemos visto el IBEX. Vamos a ver rápidamente, yo creo que las claves, ¿no? La clave de la bolsa americana. Bueno, el S&P es normal que al llegar a donde ha llegado ahora aquí pueda tener algún problema, porque se acerca ya a los máximos anteriores y luego un poquito más arriba el máximo de la historia. O sea, está muy cerca de máximos de la historia, el S&P. Lo que yo comentaba en las 3 principales radios de economía de España estas semanas es que había que diferenciar entre la bolsa europea y americana, ¿no? Porque había quien decía, no, la bolsa está fuerte, la bolsa está muy fuerte, mira, se equivocan los bajistas, que la bolsa está muy fuerte. Y yo pensaba para mí, los bajistas de Estados Unidos sí, no paran de equivocarse desde 2009, pero los bajistas en Italia o en España todavía se pueden hacer fuertes, porque la media baja, no han roto ninguna resistencia grande, simplemente lo que han hecho es rebotar desde sobreventa. Y además el rebote en Europa ha venido comandado por sectores débiles, ¿no? ¿Qué es lo que más ha rebotado durante febrero? Pues la banca, ArcelorMittal, OHL, valores débiles, ¿no? Lo fuerte no ha subido mucho, ¿no? Los ferroviales, Grifols, Enagas, Red Eléctrica, pues se han movido laterales, ¿no? Tampoco es que hayan, no, igual que casi no bajaron antes, en el rebote casi no subieron. Entonces fue un rebote comandado por sectores débiles, es decir, un rebote técnico, ¿no? Sin que marcaran fortaleza los valores, ni hubiera cambios de tendencia en, el Santander, por ejemplo, simplemente se fue a buscar la media 200 sesiones, que es descendente y que era resistencia, y que lo comentábamos, ¿no? Repsol más de lo mismo. Entonces hemos tenido un rebote previsible desde sobreventa y poco más, ¿no? La bolsa americana es otra cosa. La bolsa americana sigue alcista desde el 2009 y muy fuerte. Y para mí la clave está en los 1810 del S&P. Mientras no pierda los 1810 el S&P, la tendencia primaria del S&P sigue siendo alcista. Otra cosa sería que el S&P perdiera ese soporte. Yo creo que si se pierde, pues habría que ser ya muy prudentes y creo que podríamos ver ventas de pánico, ¿vale? Podríamos ver un repunte de volatilidad muy fuerte y pensar que todo este movimiento lateral fue un techo o una distribución. Entonces el peligro estaría que se rompa ese rango por la parte baja. Así que muy atentos en próximos meses si se rompiera esa zona de soporte por abajo. ¿De acuerdo? En cuanto al Dow Jones, soporte 15.370, 15.450. Y en cuanto al Nasdaq, que lo vamos a ver ahora, el soporte clave está en el mínimo creciente anterior, que son los 3.786, que es este mínimo, el mínimo anterior, el mínimo relevante anterior. Mientras esté por encima de ese nivel, no habrá ninguna señal de debilidad en el corto o medio plazo. Por debajo de ese nivel sí creo que podríamos tener un gran ajuste a esta subida extraordinaria que ha tenido el Nasdaq desde el 2009, ¿no? Mientras la mayoría aquí lo que ha hecho es negar la tendencia y decir que venía una gran caída, el Nasdaq se ha multiplicado por 4, ¿no? Claro, en esa subida del 400%, si ahora perdiéramos este mínimo relevante, seguramente tendríamos un gran ajuste a toda esa subida. ¿De acuerdo? Bueno, quería compartir con vosotros, bueno, por un lado agradeceros la buena acogida de nuestro libro, el pequeño libro de los grandes inversores. Os dejo el enlace para el que interesar los consejos de los mejores traders de la historia y su biografía. Yo creo que yo he aprendido mucho estudiando sus biografías y estudiando sus consejos y aplicándolos, porque luego hay que aplicarlos, y espero que vosotros pues también lo podáis hacer, ¿no? Recomendaros también, obviamente, antes de seguir con el Forex, que sigáis los análisis que realizamos cada semana en la web, en bolsageneral.es. Y termino esto comentando también que ayer hemos hecho un análisis
he actualizado mi bloque en el periódico 5 días, en el Rincón del Trader. Creo que puede ser interesante, hablo de Italia, de España, del sector bancario y de la prima de riesgo. Vale, así que ahí os lo dejo. Os dejo el enlace con la web. Si pincháis en el artículo de arriba, entréis en el primero, pero así podéis entrar en cualquiera de los que hay. ¿No? Os dejo el enlace de la portada de la web. Bueno, seguimos. Dice Fernando que le ha gustado mucho. Vale, me alegra mucho, Fernando. Vale, estaré en Madrid otra vez, Enrique, pero veo que no nos sigues, ¿eh? Tienes que seguirnos más, Enrique, porque hemos presentado el libro en Madrid la semana pasada. Y yo voy muy pocas veces a Madrid, a lo mejor 2 veces al año o como mucho 3. Y hemos estado la semana pasada, pero volveré a estar. Me dice que no pudiste estar, vale. Volveré a estar y quería también anunciar esto el 13 de mayo con XT Brokers, porque como el año pasado fue la primera edición del XTB Trading Day, este año será la segunda edición. Y según tengo entendido, viene fuerte la edición, viene con gente muy potente. No voy a anunciarlo porque todavía me imagino que no está confirmado y no XTB todavía no ha anunciado los ponentes, entonces yo no me voy a anticipar, pero por lo que me han dicho, viene potente la edición de este año y será el 13 de mayo, que si no me equivoco es viernes 13 de mayo. Vale, ahí estaremos dando una conferencia sobre los mercados que yo espero que sea interesante. Vamos a seguir porque nos queda ya muy poquito tiempo con el euro dólar. Vale, en el caso del euro dólar, que está ahora consolidando, ya dijimos que lo normal era consolidar un poquito, ¿no? Que si rompía la directriz lateral podía tener otro tramo de subida y subió 50 pips, ahí lo veis, y ahora está consolidando y tiene el primer soporte aquí. Esta es la zona clave, 1.13, 1.1325. Por debajo de 1.1325 vamos a poner una flecha, pero yo creo que vendría una corrección de cierto calado, ¿vale? Así que soporte 1.1325. Ha tenido una fuerte subida desde que avisamos en directo en el centro de traders de este doble suelo, era muy claro, ahí vemos dos mínimos en la misma zona, fijaos en la misma figura que hemos visto antes en el SP500, es exactamente la misma figura, dos mínimos en la misma zona, al superar máximos entre mínimos, sube con mucha fuerza. En cuanto al petróleo Brent, vemos que está intentando retomar las subidas, habría roto la directriz bajista. Eso siempre es positivo, ¿no? Cuando se rompe al alza una directriz bajista, pues nuevamente eso avisa de que puede venir una subida, ¿no? Y bueno, pues ha roto esa directriz e intenta rebote técnico. A partir de ahora habrá que ver si la media de 200 sesiones que se ha girado al alza pasa a ser zona de soporte. Ha tenido una consolidación lógica tras haber cumplido el enorme objetivo que os propuse en directo por hombro, cabeza, hombro invertido. Oro, que es otro activo por el que me preguntáis mucho, así que lo vamos a ver. Bueno, el oro está en tendencia alcista en medio plazo, con primer soporte en la media 200, que está en fase ascendente, y como os dije hace un mes, lo normal era consolidar, después de un rebote muy vertical. Bueno, ahí está, consolidando después de ese rebote vertical. A mí no me gusta entrar aquí arriba, a mí me gusta entrar aquí abajo, que es cuando lo recomendé el oro, ¿no? Lo recomendé en la prensa, y lo recomendé en el centro de traders, en las radios, donde pude, ¿no? En conferencias, así que ¿por qué aquí? Porque ahí hacía un doble suelo en la base de un canal bajista, entonces ahí era normal que pudiera venir un rebote. Muy parecido esto a lo del Bovespa, ¿no? El Bovespa también avisó en la base de un canal bajista que venía un rebote. Todo esto lo avisamos en directo, aquí viene un doble suelo, se activa y a partir de ahí subidas, ¿no? Para el que quiera que sea más, además yo creo que debéis de serlo, ¿no? Pero el que sea más escéptico, diga, bueno, pero ¿y dónde avisaste de todo eso? Os voy a dejar simplemente el enlace, así no perdemos tiempo viendo lo que dije o lo que dejé de decir. Os dejo el enlace donde se ve cómo hemos avisado del rebote en el oro antes de que se produjera, cómo hemos avisado del rebote del petróleo antes de que se produjera, cómo hemos ido avisando de la subida de la banca antes de que se produjera y el final del rebote en la banca antes de que se produjera. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, aquí abajo avisamos de que el Bovespa iba a rebotar. Además, el título era claro, ¿no? Decíamos Bovespa en fase de rebote y estaba justo aquí abajo, ¿eh? Pero claro, era muy probable que como en las otras ocasiones en la base del canal pudiera venir un rebote y lo que hizo ahí fue un doble suelo pequeñito y a partir de ahí subida. Vámonos a acciones. Bueno, veo Iván
Iván, que me pregunta por Snam. Vamos a ver este valor europeo. Bueno, en el caso de Snam, uno de los valores más fuertes del mercado, ya lo hemos, es una de las recomendaciones del año pasado de Bolsa General. Y bueno, me imagino que muy contento, ¿no, Iván, con esa recomendación del año pasado, supongo, ¿no? Lo ha hecho muy bien, no ha parado de subir, de momento sin señales de giro. Es verdad que ahora está lejos de soporte, para mí ahora no tiene buen compra, sería un mantener el primer soporte en la media 200, ¿no? Pero este es el tipo de valores que destacamos o que nos gustan en Bolsa General, ¿no? Dice Iván, perfecta la recomendación, vale. Bueno, pues este es el tipo de valores que me gustan, ¿no? Los que lo hacen mejor que la media del mercado, los valores fuertes. Alguien me dirá, David, dime otro, pues sin ningún problema. Hay más valores de este perfil. El año pasado fui muy pesado, no, en 2013, ya hace 2014, hace 2 años, fui muy pesado con un valor italiano que se llamaba Campari, porque tenía una estructura de movimiento lateral y decíamos que seguramente iba a romperla por arriba, porque seguramente era una figura de continuidad de la subida. Después de una subida vertical consolidaba y que después de esa consolidación seguramente seguiría subiendo. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y sigue en una tendencia alcista extraordinaria de medio plazo. Más activos con los que hemos sido positivos, pues hay unos cuantos, ¿no? Hemos sido muy positivos con Ebro Foods. Sois testigos, ¿no? Lo he comentado en radio, en estos seminarios. Es un título que me gusta mucho, que ha subido mucho estos años y lo normal es que siga subiendo. Es verdad que ha cumplido ya estructuras alcistas que marcábamos, grandes objetivos de segundo impulso, pero yo creo que después de una consolidación que duró un año, la subida que tiene que venir o debería venir después de romper al alza esa consolidación debería de ser potente, ¿no? Debería ser fuerte. Adelaida me pregunta por Zardoya e Infineon. Bueno, en Infineon poco que añadir, ¿no? La recomendé hace 3 años en el rincón del trader y en los informes anuales de Bolsa General enviado a los clientes como buena inversión a largo plazo y se ha disparado, ¿no? A mí me sigue gustando. Es verdad que es un valor muy volátil que cuando corrige, en las correcciones de corto plazo corrige muchísimo, pero siempre está respetando los soportes de medio-largo plazo, ¿no? La tendencia. Entonces creo que Infineon es un buen valor de momento a tener en cartera hasta que no cambie la tendencia y de momento no ha cambiado. Y si te parece vemos Zardoya Otis, porque no me da tiempo a contestarte las dos dudas. En caso de Zardoya, pues es un valor también muy volátil, ¿no? Pero lo bueno es que va avisando. Abajo avisó con esta figura de doble suelo, ahí lo vemos, como avisa de las subidas. Luego avisa de la caída, al perder este nivel activa un segundo bajista, empieza una estructura bajista. En mínimos aquí avisa con una divergencia alcista, aquí avisa de la caída con un doble techo, aquí en mínimos no avisa con ninguna figura, esta sería la parte más difícil de haber cogido, yo no la habría cogido de ninguna manera, porque hace una vuelta en V, una pequeña vuelta en V aquí, no avisa con ninguna figura de suelo, y ahora ha avisado de la caída con una divergencia bajista. Así que bueno, de momento corrigiendo tras esa divergencia bajista no lo veo atractivo para trading a día de hoy. Es verdad que aquí tiene una zona de soporte, zona de 8,35 aproximadamente, y luego tiene otra en los mínimos de 2014, de finales de 2014, en 7,60. Pero no lo veo atractivo para trading. Este gráfico no se parece nada a los valores que a mí me gustan más, ¿no? Los que tienen una tendencia alcista muy fuerte. Digamos que este valor, después de una fuerte subida, está consolidando, ¿no? Con mucho zigzagueo. No es el típico valor que buscamos en Bolsa General, ¿no? En Bolsa General buscamos lo mejor de lo mejor, es decir, para comprar los valores más fuertes y para vender los valores más débiles. Como en el corto plazo es más difícil ganar, porque ahí lo que tenemos que es que además acertar en el punto de entrada exacto para poder permitirse un stop ajustado de un 8 o 10%, y en el medio plazo, que es donde ganamos más, en las recomendaciones anuales, pues ahí simplemente es buscar lo más fuerte y si puede ser, pues con un buen timing, pero ahí se puede uno permitir un stop más holgado y rara vez las tendencias cambian, ¿no? Entonces ahí pues es muy fácil coger una tendencia que dure 3, 4, 5, 6 años y poder triplicar el capital en esa estrategia, ¿no? Yo siempre digo que el dinero en mayúsculas está en el medio plazo. Yo creo que es donde es más fácil ganar dinero, ¿no? Os venderán que no, que lo más fácil es el intradía o el scalping y hacer muchas operaciones, pero obviamente eso no es la realidad, ¿no? Porque ahí hay que acertar mucho el timing, hay que tener una psicología muy fuerte y lo que os recomiendo siempre, que os toméis la bolsa en serio, que primero os forméis, que luego operéis en demo, que posteriormente operéis con vuestro dinero
ya en mercado real. Yo empezaría con un 40% del capital total, no con todo. Si el resultado es bueno y estáis siguiendo un método, el método que habéis probado en demo funciona, pues con el tiempo podéis meter todo el capital ya en el mercado y siempre diversificando, poniendo stops y nunca arriesgando en una operación más del 1,5% del capital total. Bueno, hasta aquí el de este viernes con XTB. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal, David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa, @Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, y cualquier duda que tengáis sobre nuestro curso, sobre el libro, sobre el centro de traders, el servicio de bolsa más completo que hay, o sobre cualquier cosa, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos, desearos como siempre buen fin de semana y muy buen trading.